Hermanos, Dios me los bendiga. Estamos transmitiendo a través de YouTube. Es la primera grabación que estamos haciendo, es la primera transmisión. Esperamos en el Señor que nos bendiga. Quisiera hacer una breve oración y le voy a pedir que me ayude, por favor. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor, por tu misericordia. Y te pido, Señor, que uses nuestras vidas y que a través de este medio podamos comunicar tu palabra, que tu iglesia en este tiempo de crisis esté segura, esté confiada, que mantengamos nuestra fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Permite que tu palabra venga, Señor, a inyectar fe a nuestro corazón, que podamos estar tranquilos y confiados, que al amanecer, Señor, saldrá el sol y que tú, Señor, bendecirás nuestras vidas como lo has hecho siempre. En el nombre de Cristo Jesús, bendice esta palabra, Señor, que vamos a compartir. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el tema que quisiera compartir se titula El desafío de hoy. Varones valientes. Ayúdenme, por favor, busque en su Biblia, vaya al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 9. Y leemos, si es posible, juntos. Ayúdenme a compartir esta lectura. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y allí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Neguev. Hermanos míos, el tema tiene como propósito alentar, motivar al varón, al padre de familia, al cabeza del hogar. Hay varios términos que nosotros podemos utilizar y que quisiéramos que tuviera relevancia en este tiempo de crisis. Permítame decir que la posición del varón dentro de la iglesia parece haber perdido su lugar y dado paso a un estilo de vida carente de propósito y de fe. La falta de relación con nuestro Dios ha limitado su entendimiento de la dirección del Señor en su vida. No es raro, no es extraño de ninguna manera que veamos en nuestras congregaciones una diferencia muy grande entre asistencia de varones, mujeres a la iglesia. Las mujeres en los últimos años han copado nuestras iglesias y han hecho un papel magnífico. Sin embargo, dentro del concepto de las Escrituras, el ministerio del varón dentro de la iglesia como dentro de la familia resulta ser necesario. Y quiero decirlo, muy necesario. Bajo todas las circunstancias que nosotros hemos podido experimentar y entender en las Escrituras, los ministerios a los varones siempre han sido ponderantes. Quisiera referirme en este instante, aunque sea un poco, sobre la vida de Abraham, y aunque no voy a tomar en realidad la historia de la vida de Abraham, quisiera tomar como ejemplo, como modelo, algunas de las acciones y pasos que tomó
para que tuviera relevancia y dejara una huella, y dejara no solamente una huella, sino dejara un estilo de vida que lo convirtió más tarde en el padre de la fe. Y lo convirtió en el padre no solamente de un pueblo llamado Israel, sino de todos nosotros aquellos que vinimos a creer en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros que vinimos a ser agregados en ese ambiente espiritual, en ese mundo espiritual para Israel. Las escrituras dicen de Abraham de la siguiente manera. En el libro de Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y aún en el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El modelo en Abraham es uno de los más citados por los predicadores por dos acciones que hizo. Oyó al Señor y le creyó. Nuestro Dios le dio una dirección y Abraham la siguió. Parece ser que los varones en la iglesia de hoy se han rendido al mundo y a la evolución de las culturas. Explico un momento este sometimiento, rendimiento al mundo. No estoy hablando de una vida de pecado. Estoy más bien hablando de un acomodo que el varón ha tenido y se ha comprometido a más en su vida, con su tiempo, por su trabajo. Nos hemos llenado, y voy a hablar desde este punto de vista como varón, de actividades, de diferentes situaciones, y hemos descuidado nuestra vida espiritual, la vida espiritual de nuestras esposas, de nuestros hijos. Cuando uso la palabra nos hemos acoplado a la evolución de las culturas, es porque nosotros habíamos aprendido en el pasado de nuestros abuelos, de nuestros padres, un estilo de vida que estaba puesto bajo el respeto, bajo la sujeción. Recuerdo muy personalmente una actitud que tenía mi padre, y se preocupaba porque sus hijos conocieran de alguna manera a Dios. Había una forma de explicarlo de él, y él decía, no soy un hombre rico, no tengo riqueza alguna, no tengo herencia que darles, pero sí les puedo dejar esto, que nunca se aparten de Dios, que amen a Dios con todo su corazón y le sirvan. Si la posición de mi padre fue buena o con buen resultado o no, una cosa es cierto y ha quedado en mi corazón: aquel sentimiento del padre sobre que los hijos sirvieran a Dios. Hoy en día puedo decir que nuestra vida es una realidad, pero había ese compromiso en el pasado. Hoy la vida de los varones parece haber perdido la brújula en el aspecto espiritual y la fe. No está prestando atención a sus hijos, de cómo influenciarlos con su vida. Y la próxima generación de nuestros hijos que sirva a Cristo está escasa de modelos familiares. Hoy es más fácil planear todo un día de diversión, planear vacaciones por 2, 3 días o 5. Y no me malentienda, las vacaciones son buenas. Qué bueno que todos pudieran sacar un tiempo de vacaciones y divertirse, pero es tan fácil planear un día para irse a la calle, y se ha hecho tan difícil poder planear un día de oración, de ayuno, de recogimiento con nuestro Dios. Si yo pudiera hacer la pregunta y usted pudiera contestar, ¿cuándo fue la última vez que nosotros hablamos con nuestros hijos y le dijimos, este día es un día de oración, de ayuno? Nos vamos a separar, nos vamos a olvidar del mundo y de nuestras prioridades. No lo hemos hecho. Hemos estado perdiendo la brújula. Nos hemos estado apartando del verdadero propósito con el cual nuestro Dios puso nuestras familias en nuestras manos. Yo quisiera decirle al varón que necesitamos
reajustar nuestra vida, reordenar nuestras prioridades. Preocuparnos verdaderamente por la vida espiritual de nuestra familia. Yo quisiera invitarlos para que me acompañen y vean en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 5, lo que Abraham tuvo que hacer. Dice la escritura así: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Déjame comento un poco el asunto aquí. Si hay una realidad es que Abraham fue un hombre que pudo escuchar a Dios sin tener conocimiento de Dios. Quiero que entienda que dentro de la vida de Abraham viene de una familia de idólatras. Pudiéramos señalar como adoradores del sol, adoradores de la luna, el culto común generalizado que tenía el mundo en aquel entonces. Pero, sin embargo, por alguna razón que probablemente no podemos entender nunca, pero sí sabemos que cuando Dios habló a Abraham, Abraham escuchó. Y Abraham decidió dejar la comodidad de la tierra donde estaba. Podemos entender por el texto que acabamos de leer que era un hombre con posesiones. Había adquirido esclavos. Se había multiplicado en ganados. Y salió simplemente porque el Señor nuestro le habló y le dijo: ve y te voy a colocar y te voy a entregar una tierra que fluye leche y miel. Hay una herencia para ti. Y Abraham, sin dudarlo, y repito esto, sin tener una experiencia con Dios, tomó la decisión de agarrar camino y viajar hasta tierra de Canaán. Y como dice el verso 6 al final, y a tierra de Canaán llegaron. El desafío de hoy es encontrar hombres que les importe más su vida espiritual, que se involucren en sus familias, en su iglesia, en la sociedad, que pueda cumplir con la función que Dios ha puesto en su corazón, en la función que Dios le asignó para su servicio. Hay momentos en que tenemos que tomar decisiones y tomar el desafío como una realidad diaria de vida. Los quiero invitar que me acompañen al libro de Jueces, en el capítulo 24, verso 15. Y dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es importante que en el desafío que estamos confrontando hoy por nuestras realidades espirituales en la iglesia y la convulsión que tiene el mundo, no solamente por el momento actual de la crisis de epidemia que estamos viviendo, sino por la crisis moral, espiritual que el mundo está viviendo. Yo quisiera invitarte para que busquemos y reconozcamos dentro de nosotros que el varón debe de ser como una columna, como una montaña cimentada en la roca, inmovible, con la capacidad de soportar cualquier temporal a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de iglesia. En este momento yo quisiera citar la vida de algunos hombres de fe en las Escrituras, pero más quisiera resaltar la vida de varones de Dios contemporáneos en la iglesia de hoy. Varones que puedan escuchar la voz de Dios y puedan lograr y cumplir los propósitos que Él ha puesto en nuestros corazones, en nuestra visión. La realidad de nuestro tiempo parece ahogar la necesidad que hay en el corazón de nuestro Señor. ¿Y por qué utilizo esta frase, la necesidad que tiene nuestro Señor? En el libro de Juan, en el capítulo 4, versículo 23 al 24, dice la Escritura así: mas la hora viene y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Bajo este argumento, bajo este texto bíblico, todo nos hace indicar que en el cielo hay una necesidad imperiosa para que los hombres y las mujeres que han entendido que su vida tiene como propósito el adorar a nuestro Dios, nuestro Señor Jesús lo hace como una obligación, como una responsabilidad, para que nosotros podamos y nos comprometamos en adorar con nuestra vida a nuestro Dios. Y quiero resaltar que la adoración no es por la cantidad de palabras, no es por el hablar bonito o ser elocuentes en la oración. Hombres que adoren en espíritu y en verdad. Hombres que adoren con el alma, con el corazón, que estén comprometidos con Dios en su vida. Que esa forma de vida pueda mentorear a otros. Que ese estilo de vida le pueda dar la oportunidad a mi hijo o a tu hijo de encontrar el modelo que están buscando. Hay una anécdota que aconteció en la vida de Abraham Lincoln. Mientras visitaba a su iglesia y a su pastor, Gurley, al finalizar el sermón, un asistente del presidente Lincoln le hizo esta pregunta: ¿qué le ha parecido el sermón? A lo que Lincoln contestó: creo que estuvo bien pensado, se expresó con poder y mucha elocuencia. El asistente pensó entender que había dicho que había sido un excelente sermón. Sin embargo, el presidente dijo: no fracasó, porque el pastor no nos pidió que hiciéramos nada importante. Esta anécdota nos deja mirar la importancia que tiene el compromiso y la responsabilidad del hombre. Creo entender la anécdota de esta manera. En la elocuencia del pastor y en el poder que expresó al manifestar o al predicar la palabra, hubiese sido un fracaso si hubiese solicitado la participación, el inmiscuirse en participar en el reino de Dios de los oyentes. Porque probablemente por las palabras de Lincoln es que la iglesia no hubiese respondido aquel mensaje poderoso a los oídos. Pero el corazón de los hombres, cuando se endurece, cuando no percibe la realidad espiritual, la palabra de Dios puede llegar al oído, pero salir sin dejar huella alguna. Desde esa perspectiva, sin acción o propósito, quedamos como ejemplo de una planta sin fruto. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, nos hace mirar una realidad en la cual estamos nosotros necesitados. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 1 al 4, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Déjame, si me permites, Pablo hace una exhortación y obviamente dirigida a Timoteo,
pero con la intención que la transmita a hombres que estén dispuestos, pero no solamente que estén dispuestos, sino que sean capaces y bien preparados para enseñar a otros. También hace la sugerencia de que un hombre relacionado con Dios y comprometido con Él no se relaciona con compromisos del mundo, sino que siempre está dispuesto como un soldado en la batalla, en la milicia, para hacer lo que su Señor le mande. Oramos a nuestro Dios que en este tiempo se pueda levantar un grupo de hombres que modelen a Cristo, que puedan guiar a una nueva generación de jóvenes cristianos como soldados en el reino de Dios. El desafío de hoy es encontrar hombres espirituales, sean ancianos, hombres maduros, adultos, jóvenes y niños, que se levanten, que puedan formar familias fuertes, que inspiren a otros en la fe, que sepan afrontar el mundo sin tropezar en él, que libren la batalla que se está presentando en nuestras vidas, en la sociedad como está viviendo. El desafío de hoy es que puedan entender la necesidad de la iglesia. No pensemos como el mundo piensa, porque el mundo piensa que nosotros no existimos, ni dejaremos huella en el mundo. Pero estoy convencido que aunque el mundo no nos conozca y no podamos dejar nada en el mundo, sí podemos dejar huella en el reino de Dios. Y sí podemos dejar huella con nuestra familia, con nuestros hijos, con los que nos rodean. Necesitamos dejar nuestras vidas aseguradas hoy. El desafío más grande que tiene el varón es renunciar a su tanto compromiso para el mundo y tomar un compromiso que llene su alma, que se esmere por enseñar a la esposa, a los hijos, que consagre su vida para el servicio al Señor. Nuestro sueño es que se levanten hombres esforzados, valientes, capaces de alcanzar al mundo para cumplir el propósito de Dios. El desafío de hoy es no solo nombrar los nombres de los héroes de la fe, como Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Gedeón, Débora, Ruth, David y tantos otros que nosotros podíamos nombrar. Pero yo quisiera extender los nombres a esta lista como Héctor Calderón, Antonia Romero y muchos otros nombres que se pueden agregar a la lista. Hombres, mujeres valientes, hombres de fe, contemporáneos de nuestros días, que tú y yo podamos entrar en esa lista, porque nos recodeamos con los nombres de la antigüedad y en muchas ocasiones estamos viviendo más con el pasado que con la realidad del presente. El desafío de hoy es que tú y yo nos levantemos y seamos hombres confiables, no solamente para nuestro Dios, sino a los ojos de nuestras familias. Quisiera compartir contigo en el libro de los Hebreos capítulo 11, verso 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba.
Es necesario tomar pasos de fe, a veces con temor, pero con la seguridad que el Señor estará contigo, que estará conmigo. No nos escandalicemos por sentir temor. No nos escandalicemos por eso. Pero hagamos algo que sobresalga. Confiemos en nuestro Dios. Dependamos de Él. La Escritura dice que por la fe Abraham salió siendo llamado, pero sin siquiera saber a dónde iba. No tenía un mapa. Nunca había ido por esa tierra. Era una tierra desconocida. Una tierra que estaba lejos de entenderla, pero que avanzó simplemente porque Dios le dijo: deja tu casa y deja tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Esperamos en nuestro Dios que la iglesia tome las fuerzas para tener la fe, la sabiduría y la fuerza espiritual para honrar el nombre de Cristo. Quiero acercarme a concluir, pero no puedo pasar por alto esta escritura que está en el libro de Génesis 12, versos 7 y 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y allí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Quiero que noten que en el versículo 7, a la mitad del texto dice: y edificó allí un altar a Jehová. Primera ocasión que Abraham va a levantar un altar en reconocimiento al Dios que lo hizo entrar a la tierra de Canaán. Y en el versículo 8, casi al finalizar el versículo: y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Quiero que prestemos atención que en los dos versículos se menciona edificar altar a Jehová. Pero el último de ellos, en el segundo, agrega e invocó el nombre de Jehová. Lo que va a darnos a entender que Abraham entendió que el Dios que lo trajo de su tierra para meterlo a la tierra de Canaán era un Dios que estaba buscando encontrar un hombre que se considerara no solamente su siervo, sino aquel en quien pudiera tener comunión. Y Abraham edifica altar en reconocimiento a ese Dios, pero también edifica altar para poder clamar a su nombre. Por primera vez encontramos que el hombre está buscando a Dios después del diluvio. Quisiera concluir con esta parte. Quisiera decirte, varón, esfuérzate y sé valiente. Levanta tu altar. Involucra a tu casa. En este tiempo en el que vamos a estar en casa, quiero compartirte que puedo sentirme triste en el corazón y en mi alma por la falta de la comunión que vamos a tener como iglesia, pero a la misma vez quiero decirte que mi intención no es compartirte tristeza, sino que podamos entender que en este tiempo, que puede ser difícil, tenemos un Dios soberano, poderoso, el que nos llamó, el que nos rescató y que nos plantó y nos puso en la tierra que Él quiso ponernos. Yo quiero hacer un llamado a todo varón, hombre, joven, niño, que busque al Señor en estos días, que busque a nuestro Dios en la oración,
que se involucre con nuestro Dios en la lectura de la Escritura. Promuevan los cultos de hogar en la casa. Promuevan el estudio de la Escritura entre ustedes. Que podamos oír la voz de Dios para que podamos caminar como Abraham caminó. Te invito que cierres tus ojos ahí donde estás y quiero hacer esta oración. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Porque a pesar de las circunstancias, Señor, tú has hecho mucho bien para nosotros. Estamos en paz, estamos seguros. Has guardado nuestras vidas y nuestras almas. Permítenos, Señor, que podamos en tiempos difíciles exponernos a los ojos de los demás como hombres confiables, hombres que buscan tu rostro, hombres y mujeres que te aman, que están dispuestos a sacrificar tiempo, espacio, fuerzas para buscar tu rostro. Señor, te doy las gracias y te pido que bendigas a Iglesia Filadelfia, que bendigas a todos aquellos que nos están mirando, que dependan, aunque sea una vez, que nuestro Dios es poderoso y capaz de librarnos y de guardarnos en el día de la prueba. Que el Señor te bendiga.